Buenas tardes, compañeros y maestro. Mi nombre es Pérez Cuevas Manuel Tonatiu. Yo les voy a hablar sobre los objetivos de este tema, que es el tema 8, que conlleva el mejoramiento mecánico de los suelos. Y bueno, para empezar, como equipo nosotros concluimos que es importante y tenemos ese objetivo de comprender las relaciones más importantes que tiene el suelo, que conllevan más adelante a ya sea a mejorar o a disminuir la compactación en los suelos. Y bueno, las principales son, por ejemplo, el agua compactación. Dependiendo del grado de humedad que nosotros tengamos o que nosotros agreguemos a dicho suelo, este tenderá a comportarse de alguna otra manera. Si es mucha agua, si es saturado, tendremos problemas con esa compactación, pero a la vez podemos nosotros facilitar la compactación agregando agua si no es mucho grado de humedad. Entonces este es un tema importante. El siguiente que concluimos fue los tipos de suelo y las combinaciones de los mismos. Sabemos que existen gravas, arenas, arcillas o limos, y las combinaciones de estos pues van a determinar también cómo va a ser el comportamiento de nuestra compactación a la hora de pues también agregar humedad. Entonces todo esto se relaciona también con los esfuerzos estáticos y dinámicos que apliquemos. Y bueno, como todo esto pues podemos llegar a la conclusión de que nosotros así podemos determinar y tomar decisiones más asertivas en base a cómo compactar nuestro suelo y pues en una obra civil, ¿sí me entienden? Entonces ese es el objetivo principal. Les voy a hablar sobre los antecedentes. Tenemos distintos puntos como la compactación. Principalmente la compactación pues es densificar el suelo, o sea, sacar el aire del suelo y hacerlo más denso, o sea, juntar más las partículas. ¿Para qué? Para que nuestro suelo tenga más estabilidad, tenga más resistencia a los esfuerzos. ¿Okay? El mejoramiento de suelos pues se relaciona con los tipos, con los agregados, y nosotros pues podemos hacer ese análisis y a su vez pues mejorar el suelo, no sé, agregando algún otro material, revolviendo bien y etcétera, ¿no? Para esto hay métodos también. Los suelos friccionantes son los suelos gruesos, los cuales tienen poros, también tienen aire en su estructura, entonces ellos mismos pues hacen una especie de fricción, lo cual pues hace que sean mejores en algunas situaciones que en otras, ¿ok? Los suelos cohesivos son diferentes. Los suelos cohesivos no tienen mucho aire en su estructura, están más juntos, pero a su vez, a veces con la humedad puede juntarse, su estructura cambia más que los suelos friccionantes. El Proctor estándar pues es un ensayo simple para determinar los esfuerzos y las relaciones de compactación, humedad, etcétera, el cual se realiza en laboratorio, que es muy importante, y esto lo vamos a ver más adelante. Y bueno, la energía de compactación, pues es como una teoría, el cual conlleva fórmulas y demás, pero generalmente nos habla sobre pues la compactación de un suelo en un área determinada, y dependiendo una fuerza que se aplique a una altura determinada será pues el grado de compactación que nosotros queremos pues tener. Y con esto pues comenzamos con la investigación. Gracias. Muy buenas tardes, me presento, yo soy José Manuel Suárez Hernández y voy a presentar la primera parte del tema 8.1, factores que intervienen en el proceso de compactación. Para la introducción de este tema tenemos que habla básicamente acerca de la modificación del suelo y para volverlo adaptable hacia las obras. Dentro de estas se manejan bajo propiedades de rigidez, colapsos, intervenciones sísmicas, reducción de hinchamiento, permeabilidad, entre otras muchas. Para el objetivo principal, como se mencionó hace un momento, es mantener bajo rangos, asentamientos y consolidaciones que van a producir para las estructuras. Tenemos también que es mantenerlos bajo rangos admisibles de cada tipo de versión de lo que tiene el suelo.
Dentro del rigor de las características se consideran las modalidades naturales acerca del suelo, si es necesario compactarlo o dejarlo de forma natural. Y bueno, escoger el tipo de equipo para cuando queramos modificar el mismo tipo de suelo, ya sea ocupar maquinaria o realizarlo manualmente. Tenemos bueno, el momento de registro de la energía de lo que es el personal y la energía de lo que se necesita para que pueda progresar este tipo de modificaciones. También tenemos acerca de qué es lo que se debe de realizar para el contenido de humedad, si es el suelo demasiado húmedo y bueno, para volverlo adaptable. También tenemos la cantidad de espesor y la cantidad de terraplén, o sea, básicamente la, lo que nos han mostrado en otras materias, por ejemplo, que es topografía, que es bajo qué términos la tierra nos puede servir, en qué parte podemos recortarlo y en qué otra parte podemos rellenarlo y ocuparlo bajo un banco de materiales. Y tenemos también número de pasadas del equipo de compactación, o sea, es la comparación del equipo que se ha ocupado anteriormente en otras obras y mantenerlo bajo ciertas características que si son iguales a la de la obra que estamos manejando ahora o si son demasiado distintas. Dentro de los métodos tenemos que normalmente se ocupan, bueno, normalmente se consideran bajo términos friccionales, que es uno de los métodos en los que depende el suelo. Y normalmente hablas acerca de la compactación de arenas, limos y otros tipos de versiones del suelo. Lo que pueden ser placas vibratorias, tenemos lo que puede ser que en el tipo arcilloso se ocupan el método estático, que son rodillos de cabra o rodillos neumáticos, básicamente maquinaria pesada. Y dentro de otros factores tenemos que es para la compactación de diferentes tipos de suelos, que estas discuten a dos versiones, que sean partículas que tengan un vacío extremo o que no tengan ningún vacío, o que tengan vacío muy diminuto. Bajo de esta trata de hablarse que en los métodos intentan la compactación de retirar el aire y el agua bajo los poros y aplicaciones de otros esfuerzos externos. Y bueno, para hablar de lo que realizan los factores que bueno, normalmente afectan por completo el suelo, existen cuatro métodos o más bien cuatro factores que esta conllevan, que sería el contenido de agua, la cantidad de compactación, los tipos de suelo y métodos de compactación de suelo, que dentro de un momento va a explicar mi compañero. Hola, buenas noches. Mi nombre es Camacho González Eric Axel del equipo 6 y yo les terminaré explicando después de lo que terminó de explicar mi compañero. Bueno, empezamos con ¿qué es el efecto del contenido del agua en la compactación del suelo? Veamos, teniendo las bases de nuestro suelo, es decir, ya haber estudiado nuestro suelo y saber qué tipo de suelo es, qué tipo de herramienta vamos a usar y qué tipo de compactación vamos a usar. Tenemos que tener muy en claro que el efecto del contenido de agua, ya sea en su interior tanto como su exterior, va a tener mucho que ver a la hora de nosotros poder proseguir a compactar este suelo. ¿Esto de qué depende? Ya que es muy importante este punto, ya que tenemos que pensar si se va a utilizar, por ejemplo, una aplanadora normal de rodillo, una de pata de cabra, etcétera, porque en estos suelos que son suelos que tienen un alto contenido de humedad, por ejemplo, es mejor utilizar la aplanadora de pata de cabra, ya que si utilizáramos una de rodillo normal, lo que pasaría sería que este rodillo pues, llegaría un momento en el que tendría tanto lodo, sí, tanto lodo, tanta tierra, tanta agua, que simplemente no aplanaría y en vez de aplanar solo estaría embarrando y estaría dejando montañas o se quedaría trabado
y esto a la larga ocasiona que perdamos mucho tiempo. Entonces, al contrario, el pata de cabra, lo que se va a hacer es que se le va a dar varias pasadas y puede que en las primeras pasadas pues sí se embarre o queden unos huecos más grandes, otros más chicos, pero ya posteriormente dándole una pasada uniforme, pues ya quede con una mayor trabajabilidad. Aquí dice que la masa del suelo se vuelve más factible y las partículas tienen un empaque más cercano. Eh, Cuando el suelo, a veces nos ayuda que esté húmedo, ya que como produce cierta cohesión el suelo, cierta compactación, al momento de que nosotros pasamos la compactadora, lo que hace es que se una y ya en un futuro, si ese suelo se seca, pues ya va a estar más compactado abajo y no va a tener tantos vacíos en aire. Luego seguimos con la cantidad de compactación. Veamos, aquí tenemos una imagen de era lo que les explicaba. Aquí, como vemos, es un suelo seco. En estas partes de aquí, las blancas, podemos observar que aquí se encuentra el aire y estas son nuestras partículas de suelo, unas más grandes que otras. Pero si se dan cuenta es como un rompecabezas, pero solo que las piezas no terminan de unirse totalmente. Y aquí dice, la compactación del suelo aumenta con el aumento de la cantidad de esfuerzo de compactación. Esto quiere decir que entre más fuerza nosotros le apliquemos a nuestro suelo, fuerza aquí, es decir, el peso que tenga aquí nuestra compactadora y el peso total que llegue a acumular nuestro rodillo, nuestra compactadora, nuestra planadora hacia el suelo, es como aquí abajo se va a compactar nuestro suelo. Es como aquí abajo estará más acomodado, a lo mejor queda más junto, queda más separado, etcétera. Es obvio que al principio, pues nuestras partículas a lo mejor están así, ¿no? Dispersas del suelo con la primera pasada, pero ya dándole una segunda, una tercera, una cuarta, una 20ª pasada, no sé, nuestro suelo lo que va a hacer es que ya va a estar así más junto. ¿Por qué? Porque pues el proceso, el método de aplanación pues ya fue en repetidas veces y con un peso adecuado que lo que va a hacer es que nuestro suelo pues va a estar así perfectamente compactado. Con el aumento del esfuerzo de compactación, el contenido óptimo de agua requerido para la compactación también disminuye. Es decir, que en el momento que nosotros empecemos a compactar, pues obviamente el agua busca salida, ¿no? Puede que a lo mejor el agua se vaya para los lados y así se vaya yendo, o simplemente salga por arriba. Muchas veces, pues el agua, no sé, que lleguemos a darle aquí en un cacho que tenga agua, pues lo aplanamos, porque recordemos que va a disminuir. O sea, si nuestro volumen lo teníamos aquí arriba, va a ir disminuyendo así poco a poco y llegando aquí, no sé, por ejemplo, pasamos la máquina y ya después de muchas pasadas vemos que si nuestro suelo tenía, yo qué sé, una altura de 1 metro, ya después de pasarle la aplanadora muchas veces, no sé, a lo mejor son 70 centímetros, 80 centímetros, no sé, porque ya el suelo va a estar perfectamente compactado. Y aquí tenemos lo que es el tipo de suelo, que esto también es un factor muy importante. Aquí como vemos, tenemos diferentes tipos de suelos a trabajar. Hay suelos más cohesivos, suelos más húmedos y suelos más compresivos que se pueden trabajar. Aquí tenemos que en general los suelos de grano grueso se pueden compactar con una mayor densidad seca que los suelos de grano fino. Es decir que los suelos de grano grueso, no teniendo agua, tienen una mejor compactación. Con la adición de incluso una pequeña cantidad de finos a un suelo de grano grueso, los suelos alcanzan una densidad seca mucho mayor que el mismo esfuerzo de compactación. Esto lo vimos en clase. ¿Qué quiere decir? Que los mejores suelos muchas veces no son los que solamente se componen de un material, sino que los mejores suelos son los que se componen ya de la adición de dos materiales. Estos suelos son muy buenos
porque puede que tengamos un suelo con granos grandes, pero a lo mejor ese suelo está revuelto con otro tipo de arena o con otro tipo de suelos de grano muy fino o no tan fino. Y esto lo que hace es que en los huecos donde tengamos nuestras rocas, pues sí, nuestro suelo así de un grano más grande, es donde ahí lleguen nuestras arenas, nuestros limos, a juntarse. Y es ahí donde produce una mejor compactación. Sin embargo, si la cantidad de finos aumenta a un valor mayor que el requerido para llenar los vacíos de los suelos de grano grueso, la densidad seca máxima ni disminuye. Un área bien nivelada de una densidad seca mucho más alta que un suelo mal granulado. ¿Esto qué quiere decir? Que llega el momento que tenemos aquí nuestro suelo, pero vemos que qué pasa. Que, o sea, es a lo mejor más arena que fragmentos de nuestro, de nuestras rocas, de nuestra grava. Entonces ahí ya no va a convenir tanto y ya va a ser un suelo mal graduado porque la arena va a superar o la arcilla va a superar a nuestros granos gruesos, que a lo mejor sí es un, hay un suelo que retiene mucha humedad, va a estar más húmedo y pues va a ser mucho más difícil de compactar y va a ser más difícil de trabajar. A lo mejor aquí hincamos nuestros pilotes y como tiene mucha densidad, pues a lo mejor esto no provoca nada de soporte y lo que hace es que pues hinquemos y se mueva. O simplemente ya después secándose pues tenga esto cierto movimiento. Y después tenemos el método de compactación del suelo. La densidad en seco obtenida depende no solo de la cantidad de esfuerzo de compactación, sino también de la misma compactación. Para la misma cantidad de esfuerzo de compactación, la densidad en seco dependerá en sí de lo que es el método de cierta acción de amasado, acción dinámica o acción estática. Como vemos, pues tenemos un sinfín de oportunidades o de máquinas más bien a utilizar este para poder compactar. Aquí tenemos lo que es la ¿cómo se llama? Es una planadora, pero tiene rodillo con patas de cabra. Pero también tenemos, no sé, por ponerles un ejemplo, la placa vibratoria manual. También tenemos el rodillo vibratorio como operario, que pues ya conocemos que es el normal plano con nuestro operador, que es el que va a estar aquí adentro. También tenemos el rodillo ligero de lanza, las máquinas de compactación pesada. También tenemos por ejemplo, las bailarinas que ya son para un tramo, un terreno más chico. Este, también, pues tenemos sin fin de máquinas que podemos utilizar a nuestro favor. Pero esto ya con la experiencia y ya con la información de nuestro suelo, nosotros vamos a poder decidir qué máquina o qué herramienta es la mejor que vamos a utilizar para cierto tipo de suelo, con cierto tipo cantidad de humedad, con cierto tipo de relación de vacíos, con cierto tipo de características en general, pues ya vamos a poder tomar la mejor decisión de qué maquinaria utilizar. Y pues por mi parte sería todo. Gracias.
Buenas tardes, compañeros y maestro. Mi nombre es Pérez Cuevas Manuel Tonatiu. A mí me tocó hablarles sobre el tema 8.2, el cual nos habla sobre las pruebas de compactación en el laboratorio. Y bueno, principalmente, para comenzar, pues sí, estas pruebas se realizan en laboratorio, pero a nosotros como ingenieros civiles conllevamos esa responsabilidad de poder supervisar ese proceso de estos ensayos, de estas pruebas, puesto que los datos obtenidos de estas pruebas son de vital importancia en el cálculo de estructuras, como son pavimentos, como son taludes, como son, pues sí, carreteras, etcétera, todo lo que conlleva una compactación de suelos, ¿ok? Y bueno, si no se realizan bien estos ensayos, ¿qué es lo que resulta? A nosotros, pues técnicamente se va a reflejar en costos de mantenimiento, puesto que las fallas de nuestras estructuras, de nuestros pavimentos, de nuestras carreteras, van a fallar más temprano si no se realiza una compactación que realmente pues sea la específica en ese proyecto. Entonces, quisiera continuar comentándoles cuáles son las más utilizadas, las pruebas más utilizadas para esta obtención de datos que es la compactación. Son el Proctor estándar, el Proctor modificado, el Proctor de California tipo A o tipo B, también el Proctor británico estándar y sus variantes. Entonces, bueno, sabiendo esto, ahora quiero darles un enfoque como general de la prueba. La prueba se lleva a cabo en un molde, en un cilindro, el cual pues se va a rellenar de diferentes capas de suelo, de un suelo que pues nosotros queramos determinar esa compactación y pues así determinar una energía específica que vamos más adelante a mencionarla. Y bueno, en este ensayo se utiliza un pistón que tiene un peso específico y va a tener una altura específica de caída. ¿Para qué? Para ir compactando ese suelo más y más. Entonces, todos estos datos pues nos conllevan a una fórmula que en base a teorías, en base a fórmulas, etcétera, investigaciones de nuestros antepasados, pues nos conllevan a la energía específica, y de hecho no es muy avanzado, ya que el principio fundamental es un peso, una altura determinada y todo eso dividido entre un volumen. Entonces eso nos va a dar una energía específica, la cual pues al final de un ensayo nos va a dar un grado de compactación, el cual va a tener relación directa con la energía específica. ¿Para qué nos sirve todo esto? Puesto que ya tenemos un grado de compactación y una energía para obtener ese grado de compactación, entonces ahora sí podemos hacer obras reales obteniendo estos datos, y estos datos se reflejan en volúmenes de obra que van a ser mucho más grandes, y en base a esto las cantidades, los pesos, las alturas van a ser mucho más grandes para poder obtener ese grado de compactación en una obra de ingeniería civil. O pues muchas veces las máquinas ya están programadas, pero en base a ese principio de energía específica. Ok, y sabemos que hay diferentes tipos de máquinas y pues estos ya tienen esa noción de esa energía y de ese grado de compactación que nosotros necesitamos. Y bueno, en la siguiente diapositiva de nuestra presentación observamos una tabla general y bueno, no es muy general que digamos, es como más un ejemplo, porque recordemos que cada suelo pues tiene sus diferentes especificaciones, y obviamente los datos van a ser diferentes de cada material. Ok, pero podemos observar, de un lado están las pruebas que podemos utilizar: la Proctor estándar, la Proctor modificada, la California tipo A, tipo B, la británica estándar. Y del lado derecho, es decir, tenemos pues todos los datos necesarios para identificar y obtener finalmente la energía específica, que es lo que estábamos comentando hace rato. Entonces,
Y bueno, yo los dejo con mi compañero, el cual les va a hablar sobre las pruebas un poco más a detalle. Gracias, eso sería todo de mi parte. Hola, ¿qué tal? Soy Vázquez Martínez Axel Gabriel. Me gustaría hablar acerca del tema 8.2, pruebas de compactación en laboratorio. Ya después, hablando de la introducción acerca de este tema, podemos llegar a pasar a hablar acerca de los distintos ensayos que se pueden llegar a encontrar en este tipo de pruebas de compactación. Como primero podemos llegar a encontrar la prueba de la prueba Proctor estándar. La prueba de compactación Proctor y sus variantes sirven para determinar el contenido de humedad óptimo para los suelos. En este tipo de prueba es especialmente útil para determinar el contenido de agua y el peso de la unidad seca para, para establecer la densidad máxima de un suelo necesario para el área de llenado. Este tipo de prueba va a tener dos propósitos muy importantes que podemos llegar a encontrar, como es determinar la densidad máxima alcanzable para los materiales en el campo, y en segundo punto podemos llegar a encontrar mide el efecto que tiene la humedad en la densidad del suelo. Bueno, ya hablando de detallamiento de la prueba Proctor estándar, podemos llegar a encontrar que el suelo es compactado por un molde que tiene un volumen de 943.3 centímetros cúbicos. El diámetro del molde es de 101.6 milímetros. En la prueba de laboratorio, el suelo es compactado en cantidades variables de agua en 3 capas iguales por medio de un pistón que transmite 25 golpes cada capa. El pistón pesa 24 newtons y tiene una altura de caída de 304.8 milímetros. Igual llegamos a encontrar una fórmula para llegar a sacar eso, que es el Y igual a W sobre BM, que W es el peso de compactación del molde y sobre BM el volumen del molde es 943.3 centímetros cúbicos. Igual tenemos para determinar los valores de la ecuación gráfica correspondientes al contenido de agua para el peso específico máximo y el contenido de agua óptimo para los suelos, donde podemos llegar a encontrar los pesos específicos con 0 vacíos en el aire a través del peso específico del agua, relación de vacíos, la densidad del suelo. Y así podemos llegar a encontrar este tipo de fórmulas a través de YSA es igual a GSYW1 más la relación de vacíos E. Esto que ya mencioné es el peso específico de los vacíos del aire, el peso específico del agua y la densidad del sólidos en el suelo. Bueno, ahora hablando acerca de otro tipo de ensayo que podemos llegar a encontrar, podemos mencionar la prueba Proctor modificada. Con el desarrollo de rodillos pesados y su uso e implementación en campo, la prueba Proctor estándar fue alterada para poder representar y darse una mejor ejecución en campo. Esta se le llegó a conocer como la prueba Proctor modificada. Esta se puede llegar a mencionar a través de las siglas de la prueba T1557. Esta es a través de la ASTM y la prueba T-180 de la AASTO. Para la ejecución de la prueba Proctor estándar se usa el mismo molde con un volumen de 943.3 centímetros cúbicos. De la misma manera que la prueba Proctor estándar, un punto que podemos llegar a encontrar como diferencia es que esta es a través de 5 capas y no 3 como la prueba Proctor estándar. Por una caída de martillo con un pistón de 44.5 con una caída de martillo de 457.2 milímetros. El número de golpes por capa es de 25. De la misma manera que la prueba Proctor estándar, la energía de compactación por volumen unitario se puede llegar a calcular a través de una fórmula que podemos llegar a mencionar, que esta se va a dar por el número de golpes por capa, las capas, el recorrido que puede generar el martillo y esto se va a dividir entre el volumen que podemos llegar a encontrar, dividido el incremento de esfuerzo de compactación. La prueba Proctor modificada resulta un incremento en el peso específico máximo de los suelos. El incremento del peso
específico seco máximo es acompañado por un decremento en el contenido de agua óptimo. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Gael Carrillo Villa y yo les hablaré acerca del tema 8.3, que es la determinación de pesos específicos secos en el campo. Bueno, dando una pequeña introducción acerca de este tema, pues primero que nada, pues debemos enfatizar pues la determinación de estos pesos específicos secos en el campo, ya que es una técnica utilizada en la mecánica de los suelos para obtener información. Este tipo de información pues sobre las propiedades físicas de los suelos en situ. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, de temas anteriores, la especificación del situ. Y bueno, y pues también debemos saber que el peso específico pues es una medida de densidad en el suelo y se define como la relación entre el peso del suelo seco y el volumen ocupado por el suelo. Bueno, pues más que nada sabemos que el suelo se divide por varias capas. Y pues una de las características de este tema de la determinación, pues debemos asegurar de que el suelo no esté en condiciones naturales y no haya sido alterado previamente antes pues de realizar esta determinación de campo. Bueno, pues esta determinación pues en campo es un procedimiento, ¿no?, común, y pues se lleva a cabo pues con medidas básicas para determinar el peso específico en el campo. Bueno, la primera situación sería pues seleccionar un lugar de muestreo, ¿no?, donde elegir una ubicación representativa del área que deseamos evaluar o estudiar. Y bueno, y debemos pues igual saber en qué condiciones va a estar el lugar para poder saber si va a ser factible hacer esa prueba ahí. Y bueno, la otra es preparación del equipo. Esto es básicamente pues reunir todas las herramientas necesarias, ¿no? Y pues usar también, bueno, en este caso pues como una bandeja de pesaje, una pala, un cilindro volumétrico y una balanza. Y pues debemos asegurar de que el equipo esté limpio, ¿no?, para que no haya ningún contaminante al momento de hacer determinación de prueba de campo. Bueno, la otra sería la extracción de la muestra, en donde principalmente es excavar un agujero, donde pues en el suelo utiliza una pala. Y pues de igual manera pues vamos a ver el tamaño y la profundidad del agujero, pues dependerán las necesidades, ¿no?, aplicables. Y bueno, más que nada pues necesitamos asegurar que pues sea representativa, ¿no?, del suelo de la prueba. La otra es la preparación de la muestra. Bueno, pues debemos colocar la muestra extraída en la bandeja de pasaje y remueve pues cualquier material vegetal u otros contaminantes visibles. Y pues la mezcla, pues bien la muestra pues debe asegurarse que no sea homogénea, que no debe de mezclarse con ningún otro material. Bueno, el otro sería la determinación de volumen. Esto es más específico de cálculo, ¿no? Pues ya llenando pues un cilindro volumétrico pues de material extraído pues con agua hasta una marca conocida pues y registra su volumen inicial, dando esto pues la muestra del suelo para eliminar cualquier burbuja que esté atrapada en el aire. Y pues registra el volumen final del agua y calcula la diferencia de volúmenes inicial y para obtener volumen del suelo. Bueno, estos cilindros va a contener tanto agua, pues tierra y aire. Bueno, la otra sería el secado de la muestra, ¿no? Ya que obtengamos pues todo lo necesario, pues debemos retirar la muestra del cilindro y colocarla en el horno para su secado. Y pues la otra pues será el peso del suelo seco. Bueno, una vez que la muestra se haya secado por completo, pues sacarla del horno, ¿no?, y dejarla enfriar en el desecador y luego pasar a la balanza para obtener el peso del volumen. El otro sería pues obviamente el cálculo del peso específico seco. Y pues ya con esto pues el peso específico seco se calcula dividiendo
el peso del suelo por el volumen del suelo. La unidad comúnmente pues es utilizar en kilogramos por metro cúbico. Y bueno, aquí también tenemos pues fórmulas, ¿no? Que es la porosidad, la relación de vacíos y entre otras cosas para obtener estos valores necesitados. Y bueno, pues dando con este ejemplo, pues obviamente existen diferentes métodos como de la naturaleza del suelo, ¿no? De suelo seco. Pues el acceso de equipos, pues y las especificaciones del proyecto, pues algunos métodos comúnmente igual. También otros que les explicaré será el método de cilindro. Y pues este método más que nada implica en extraer una muestra de suelo con un cilindro volumétrico. Y pues este mide el cilindro antes y después de llenar la muestra y calcular el peso específico seco en función de estas condiciones. Bueno, el otro es uno parecido, que es método de cono de arena, ya que este método se utiliza en el cono de arena que luego se llena a la cantidad conocida de arena y se coloca en el suelo. Y después de esto pues se mide el volumen desplazado por el cono y se calcula el peso específico seco. Bueno, de igual manera, pues en el método de arena, este funciona más que nada pues en una imagen representa que la parte superior está el peso con arena de antes, en la parte central está el peso con arena después y en la parte inferior está la diferencia que va a ser el peso para llenar el cono con el agujero. Y bueno, y por último hasta el fondo pues estará el peso de la arena para llenar el agujero. Bueno, pues debemos recalcar que la arena debe estar seca para que se pueda realizar esta prueba de método de cono de arena. Bueno, el otro es el método de frasco de densidad. Este método pues más que nada implica llenar el frasco de volumen conocido por la muestra del suelo inalterado y calcula el peso específico seco utilizando las mediciones de peso y volumen. Bueno, igual es uno parecido como el método de cono de arena, solamente que este necesitará otro diferente método, ¿no? Básicamente. Y bueno, de igual manera, pues este funciona con un frasco de cristal con arena. También otro material será una válvula con un cono metálico. Y pues un detalle de la válvula es más específico y mejor factible para sacar esta determinación de este método de frasco de densidad. Y bueno, hablando referente a esto, pues debemos saber que la determinación del peso específico seco en campo pues es importante porque nos proporciona datos útiles, ¿no? Para el diseño de las cimentaciones, básicamente, nosotros como ingenieros civiles. Y pues también la estabilidad de taludes y pues en análisis de tener la capacidad de carga, ¿no? Y otros aspectos relacionados con la ingeniería geotécnica. Además es esencial para la clasificación y caracterización de los suelos. Bueno, pues también es importante pues cumplir y seguir los estándares de los procedimientos establecidos por las normativas, ya que con esto pues son determinaciones que se tienen que cumplir para tener nuestra función específica, ¿no? Ya que en estos casos sería la ACTM y la ISMGE. Y pues gracias a esto, si vamos dando a los pasos, pues podremos garantizar resultados precisos y confiables. Y bueno, pues para terminar este tema, el tema 8, pues con la conclusión es que gracias a las técnicas y el mejoramiento pues de los suelos y de estas tecnologías pues son usadas a nivel mundial, ¿no? Ya que pues posibilitan lograr o convertir pues un suelo en propiedades mecánicas no idóneas, o sea que tiene un cálculo y pues un procedimiento a seguir para que se puedan cumplir con esto y pues para ser usados, ¿no? Del material base de un vial u otra obra o cimentaciones, como ya lo habíamos explicado antes. Y pues es un excelente pues material y también debemos saber que esto da una alta resistencia de corte y pues se logra disminuir la deformación o acelerar esta a un periodo de tiempo corto con estas tecnologías. Y pues en obras situadas en zonas donde los suelos no
sean los específicos por proyectos, pues igual estas técnicas permiten evitar la excavación de los mismos y así disminuir los volúmenes de movimientos de tierra y por consiguiente en la obra. Y bueno, ya que muchas veces las tecnologías son muy modernas. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Me despido.